corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Hola hermanos, Dios los bendiga. Qué gusto que nos esté acompañando en este día. Vamos a orar antes que nada para entrar a la palabra de Dios y que sea su Espíritu Santo el que hoy instruya nuestro corazón, nuestra mente y nos podamos gozar al estudiar su palabra. Señor Jesucristo, te agradecemos por la salud que tú nos has dado durante esta semana. Gracias, Señor, por todo tu cuidado, el amor que recibimos de parte de ti. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, y es un gozo para nosotros hoy estudiar la Biblia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender las verdades que se encuentran en ella, que guíen nuestros pasos, que seamos edificados espiritualmente y sobre todo que podamos poner esta palabra por obra en nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada hermano que está escuchando este mensaje, que sea de bendición para ellos y que hoy te conozcamos a ti de acuerdo a lo que tu palabra nos habla de cómo tú eres, Señor. Gracias por todo esto y pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, es un gozo para mí compartir hoy la palabra de Dios y vamos a estar en las siguientes semanas, vamos a estar viendo algunos pasajes del Antiguo Testamento y vamos a enfocarnos en el libro de Primera de Reyes. En la semana, en los estudios bíblicos, les estuve comentando que vamos a empezar cada domingo a ver diferentes partes de este libro. Así que naturalmente vamos a empezar en el capítulo 1 de Primera de Reyes. Así que le voy a dar tiempo para que busquen en sus Biblias y le pido que la tenga abierta porque vamos a leer pasajes muy largos del primer capítulo, pero también otros pasajes dentro de la Biblia. Y para darle un poco de contexto de lo que está sucediendo, en el primer capítulo de Primera de Reyes, encontramos que el rey David se encuentra ya en su vejez. Los comentaristas bíblicos creen que tenía alrededor de unos 70 años y probablemente tiene alguna enfermedad. Es por eso que en los primeros versículos del capítulo 1 encontramos que batalla para encontrar calor o mantener su cuerpo caliente. Entonces encontramos ahí que se le busca a una joven mujer que lo ayude con todos sus cuidados, que esté al pendiente de él. Y más adelante empieza una historia muy interesante acerca de uno de los hijos de David. Y si algo conocemos de la familia de David es de que hubo muchos problemas familiares. No solamente tuvo hijos que lo quisieron matar, el mismo hijo que quiso quitarle el trono,
que cometió grandes pecados en contra de Dios y en contra de su propia familia, sino que aún en su vejez David tenía este problema constante por las cosas que él había hecho. Entonces vamos a empezar en el capítulo 1, leyendo en el versículo 5 acerca de uno de los hijos de David. En 2 de Samuel capítulo 3, versículo 4, encontramos que David tuvo bastantes hijos, hombres, varones en su casa, y cada uno de ellos, siendo hijo del rey, sentía que tenía algún derecho sobre el reino o el trono después de que su padre muriera. Pero hoy vamos a estar viendo acerca de uno de ellos que se llama Adonías. Así que veamos el versículo 5, lo que habla acerca de este hombre Adonías. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Entonces aquí vemos el primer gran detalle de la vida de Adonías. Su padre aún estaba vivo siendo rey. David todavía vivía. Pero vemos en el versículo 5 que este hombre comienza a jactarse. La palabra jactarse quiere decir enorgullecerse, gloriarse, sentirse más allá de lo que realmente es. Y al jactarse empieza a decir: voy a proclamarme rey. Siendo hijo del rey, siendo uno de los príncipes, sentía todo el derecho de ir y encontrar y buscar el trono cuando su padre aún estaba vivo. Entonces, lo que encontramos en los siguientes versículos es de que Adonías no solamente se siente con el derecho de proclamarse rey, sino que hace una ceremonia de coronación. Él se encarga de buscar a sus invitados, él se encarga de buscar a la gente que necesita, y sin la aprobación de su padre, sin que tenga la aprobación de los profetas de Dios, él mismo decide cómo va a ser su coronación y empieza a buscar gente que tenga afinidades con él, que se relacionen con la idea que él tiene. Va con el general, mano derecha del rey David, y también busca apoyo en él y encuentra diferentes sacerdotes y encuentra diferentes personas dentro del mismo gobierno de su padre que lo ayuden a llegar a donde él quiere, que es el trono. Entonces empieza a buscar a los hermanos, a todos los hijos del rey, los reúne a todos para una gran cena, un buffet especial para el próximo rey de Israel. Cuando leemos la historia, nos queda muy claro que nadie le había dicho a Adonías que él sería rey. Nadie había hecho algún comentario, sino que vemos que él es el que se encarga de que esto se lleve a cabo. Eso es algo que él quería, él buscaba, y no es un malentendido, no es una presunción de inocencia de que este muchacho dijo: pues mi padre va a morir y lo haré por el amor a mi nación. No, el versículo 9 y 10 aquí mismo en el capítulo 1 nos dejan muy claras las intenciones de Adonías y lo vamos a leer. Dice lo siguiente: Adonías se dirigió a la peña de Solet cerca del manantial de En-Rogel, y ahí sacrificó ovejas, ganado y terneros engordados. Invitó a todos sus hermanos, los demás hijos del rey David, y a todos los funcionarios reales de Judá, pero no invitó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia personal del rey, ni a su hermano Salomón. Entonces tenemos que él encuentra las personas que quiere invitar, él encuentra aquellos que se relacionan con él, que lo van a ayudar a llegar a donde él quería, pero lo que más resalta es la lista de personas que no están invitadas. Y entre ellos encontramos a Natán, el profeta de Dios. Natán estuvo durante todo el reinado de David, declaró las verdades de Dios y lo que Dios quería para David y su reino durante la vida de David. Y vemos que este profeta de Dios es uno de los hombres que no están invitados. El segundo, vemos a Benaía, que fue uno de los grandes guerreros de David. Y quiero nomás leer un pasaje corto acerca de la vida de este hombre, porque es muy importante por qué no fue invitado junto con las otras personas que sí fueron a la ceremonia de Adonías. Y voy a leer de 2 de Samuel,
el capítulo 23 del versículo 20 al 23 dice lo siguiente. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Capsel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaí arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los 3, los guerreros más valientes. Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Este hombre era un hombre guerrero, fiel y leal a David. Un hombre que entre sus hazañas fue matar a varios guerreros valientes de otras naciones, matar a un león. Y vemos aquí que es nombrado el capitán sobre la escolta personal de David. Por lo tanto, su lealtad estaba con el rey y él no estaba en la lista para la ceremonia de coronación de Adonías. Y el tercero que vemos aquí, que no está invitado, que es el más importante por cómo progresa la historia, es Salomón. Nosotros hoy sabemos que Salomón fue el que reinó después de David, pero Adonías no lo invitó a la ceremonia que él había hecho y dejó a esta gente importante de la administración, del gobierno, de la vida, no solamente política de Israel, de la nación, sino espiritual. Dejó al profeta de Dios por fuera. Obviamente él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Dejó por fuera a Salomón. Y si algo sabemos acerca de Salomón, es que Dios le había dicho a David que él sería el próximo rey. Y todos sabían de esta profecía que Salomón sería el que reinaría en Israel después de que muriera David. Entonces, dentro de la familia de David está Adonías, que en esta historia está queriendo tomar el trono. Pero sabemos que antes de Adonías vino otro de sus hijos, Absalón, que también en 2 de Samuel encontramos esta historia tan penosa y tan vergonzosa en la vida de David, donde su propio hijo lo quiere matar y lo persigue de un lugar a otro. Y vemos que dentro de la familia de David sí había varios problemas graves, pero en particularmente con este hijo Adonías hay un problema mucho más grande que se llama la ambición. Y si nos regresamos al versículo 5 con el que empezamos hoy la lectura, la Biblia claramente dice que comenzó a jactarse a sí mismo. Él empezó a enorgullecerse, a sentirse que él podía, a él le pertenecía, que él tenía las capacidades, la sabiduría, la fortaleza. Él podía llevar al pueblo en la siguiente etapa del reino. Entonces, aquí hay un gran problema. La ambición que tenía este hombre. Y esa ambición de él, vamos a ver a continuación a dónde lo lleva. Pero el problema más grande no es solamente que la ambición estaba dentro del corazón de Adonías, sino que la ambición también se encuentra dentro de su corazón y del mío. Tal vez no al nivel de querer reinar un país, estar por encima de un pueblo, pero la ambición es algo que el ser humano sufre y padece de ello. Se encuentra en el corazón del hombre y aprendíamos la semana pasada acerca del corazón tan malvado que tiene el hombre. Y podemos ver que la ambición, el querer sentirse o ser mejor que los demás, estar por encima de todos, que obtengamos el reconocimiento que nos merecemos, que la gente nos mire por cómo realmente somos o cómo quisiéramos que nos vean. Y la ambición hace que nosotros mismos nos exaltemos, nos elevemos, saquemos el pecho, nos sintamos mejor que otros y básicamente buscamos un puesto, una posición, buscamos influencia, buscamos que la gente nos reconozca, buscamos la exaltación. Y algo que sabemos bíblicamente es que todo eso únicamente le pertenecen a Dios. Únicamente le pertenecen a Dios
en todas las cosas y en todo tiempo. Entonces, la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla acerca de esta ambición que el hombre tiene en su corazón. Y vamos a leer lo que dice Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Santiago nos habla claramente acerca de la gran maldad que se encuentra detrás de la ambición. Y si algo Santiago nos advierte es acerca de cuando el corazón del hombre se llena de ambición, el egoísmo, el querer, el codiciar, el que la gente nos reconozca, que vean realmente quiénes somos y de qué somos capaces. Dice Santiago que este es un gran peligro y que muchos dentro de la iglesia, porque Santiago le escribe a los creyentes, tienen envidias amargas, que dentro de la iglesia hay creyentes que en su corazón han desarrollado la envidia. Y una envidia amarga es la que habla Santiago, y ambiciones egoístas en el corazón. Dentro de la iglesia es tan triste ver cómo varios hermanos, en vez de amarnos en Cristo como nos habla Santiago, se pelean por un puesto, por ser el primero, el ujier número 1 en saludar a la gente, ser la mano derecha del pastor, ser el mejor maestro de escuela dominical, ser el mejor músico. Cómo se pelean por la atención y el reconocimiento que la iglesia o la gente les pueda dar. Eso es dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo, entre la familia, entre los vecinos. ¿Quiere usted que los vecinos sepan que usted es el que está mejor entre ellos, es el más inteligente, el más exitoso? La ambición y el egoísmo pueden vivir dentro del corazón del creyente, hermanos, y es algo que causa un daño terrible. Y Santiago nos advierte y nos dice, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Muchas veces encubrimos, no, hermano, no, ese no soy yo. No, toda la gloria para Dios, pero dentro de nosotros nos estamos bañando en la gloria que le pertenece solamente a Dios. La jactancia, el orgullo, la envidia amarga. Nuevamente Santiago, el versículo 15, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿De dónde provienen estas cosas? La Biblia claramente nos enseña de esta carne, de este corazón podrido y de Satanás mismo. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Y aquí en esta historia que estamos leyendo en Primera de Reyes se cumple exactamente el desorden y toda clase de maldad por la ambición y el egoísmo. Entonces, siendo humanos, cada uno de nosotros no estamos exentos a sentir esa misma ambición, a sentir esa misma envidia amarga, pero también la palabra de Dios nos muestra la solución de ese problema. Y más como iglesia, más como creyentes, si la Biblia claramente nos habla de que podemos padecer de esto, es mejor que hoy tomemos consejo, veamos lo que su palabra nos habla acerca de esto. Entonces, el comportarse como un discípulo de Cristo no hace que la ambición se aleje de nuestro corazón.
el intentar engañarnos a nosotros mismos o taparlo con una mentira, no es la respuesta. Lo que sí sabemos es de que la ambición trae toda clase de maldad. Entonces, vamos a ver aquí en Primera de Reyes la causa de esa ambición y ese egoísmo tan grande que se encontraba en el corazón de Adonías. Vamos a ver el versículo 6 que nos habla un poco más acerca de por qué este hombre tenía tanta ambición. Dice lo siguiente, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Tenemos un padre en David que jamás cuestionó o preguntó por qué haces esto o aquello y jamás lo disciplinó. Si a un niño, ustedes que son padres, se le da todo lo que ese niño quiere, ¿cómo va a crecer? Yo creo que malcriado es lo mínimo que podríamos decir de ese niño. Es un niño que crece creyendo que todo le pertenece, que todo es de él. Si ese niño va a la casa de los amigos y empieza a agarrar los carritos y los juguetes de ellos y se los lleva porque él siente le gustaron y son de él. Y a donde quiera que va y todo lo que hace mientras que crece, todo lo que va adquiriendo y tomando, él dice es mío y no tiene un padre que le diga no. No tiene un padre que le ponga un límite, no tiene un padre que le enseñe a compartir, a que no puede ese niño ser tan egoísta y no compartir con los demás. Entonces aquí vemos claramente que la razón por la cual Adonías era tan egoísta y tan ambicioso es porque jamás se le había disciplinado en su vida. Y esto va para todos los padres. Yo aún no tengo hijos. Con el favor de Dios, en el futuro, cuando vengan los hijos, tomamos los consejos que la Biblia nos enseña para ser mejores padres. Pero lo que David nunca hizo con su hijo fue querer darle la contra, que su hijo estuviera molesto con él. Si recordamos a Absalón, Absalón fue el primero que se levantó en contra de David. Y tal vez David en todo el transcurso de esa odisea, él se cuestionaba y preguntaba por qué mi hijo salió de esta manera, por qué mi hijo me quiere matar, por qué mi hijo quiere mi trono y pensó que al tratar al hijo que venía después, porque aquí la Biblia nos dice claramente esto, que era el hijo después de Absalón. Tal vez si lo consiento y le doy todo lo que él quiera, tal vez mi hijo me va a querer más o mi hijo me va a amar y no va a tener malos pensamientos hacia mí. Pero vemos que claramente eso no fue lo que sucedió, sino que tiene un hijo malcriado que creció a una edad adulta, donde continuaba con ese egoísmo y esa ambición tan malvada. Y ustedes que son padres pueden ser testigos de lo que sucede cuando los hijos no se corrigen. Y más que nada la Biblia nos habla en el Proverbio capítulo 22, versículo 15 acerca del hijo que no se le disciplina y dice lo siguiente: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Por naturaleza, hermanos, todos los niños crecemos, nacemos, usted también, somos necios, no sabemos que muchas veces cómo actuar, qué es lo correcto, qué es lo malo, y necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que dé dirección, porque el corazón del muchacho está lleno de necedad. Y los padres son aquellos que Dios, en la institución de la familia, a los cuales se le da toda la autoridad y la obligación de guiar a sus hijos en un camino bíblico, un camino que traiga la gloria y la honra a Dios, donde se enseñe quién es Dios y que eso sea lo que llene el corazón de ese niño, de ese joven. ¿Cuántos no han presentado a sus hijos aquí al frente de la iglesia? Y el compromiso que se hace ante la congregación y ante Dios es de que los padres van a guiar a ese niño, a esa niña en los caminos de Dios. Primeramente a través de su ejemplo. Segundo,
a través del hogar, en la casa, enseñando la palabra, teniendo devocionales con la familia y tercero, participando activamente en la iglesia. Entonces a este Adonías jamás se le disciplinó. Siendo el hijo del rey, naciendo en un palacio, tuvo acceso a todo lo que él quiso y esta estrategia de querer ser un buen padre no funcionó y la Biblia nos muestra en el proverbio que acabamos de leer que la disciplina física, las nalgadas, son necesarias para alejar la necedad del corazón del joven. Entonces, cuando los padres defienden la rebelión de su hijo o solapan o excusan la rebelión y la desobediencia de su hijo, ellos no lo están disciplinando, no lo están guiando, sino que lo que están haciendo es poniendo los cimientos tan débiles que en el futuro ese hijo va a fracasar espiritualmente primero y después en todo lo que él haga va a fracasar. Porque los cimientos no están puestos en la palabra de Dios, en enseñanza bíblica. Es un corazón que continúa lleno de egoísmo. Y lo que nos habla la Biblia, como veíamos ahorita, que ese egoísmo, entre más tenemos, más queremos y va creciendo esa ambición. Entonces, si queremos proteger a nuestros hijos de que en el futuro fracasen de una manera tan grande y que cometan cosas malvadas, con tal de satisfacer esa ambición, hoy es el momento de disciplinarlos. Vamos a continuar con el versículo 15 al 21 del capítulo 1 de Primera de Reyes, donde vemos a la madre de Salomón y al profeta Natán hablando con David acerca de esto que estaba llevando a cabo Adonías, que era la ceremonia de coronación donde había invitado a todos excepto a Benaías, Natán y Salomón. Dice lo siguiente: entonces Betsabé entró en la habitación del rey. David ya era muy viejo y Abisag lo cuidaba, y se inclinó ante él. ¿En qué te puedo ayudar?, le preguntó el rey. Ella le contestó: mi señor, usted hizo un juramento delante del Señor su Dios cuando me dijo: te aseguro que tu hijo Salomón será el próximo rey y se sentará en mi trono. Sin embargo, Adonías se proclamó rey y mi señor, mi rey, ni siquiera se ha enterado. Ha sacrificado gran cantidad de ganado, terneros engordados y ovejas, y ha invitado a todos los hijos del rey a la celebración. También invitó al sacerdote Abiatar y a Joab, comandante del ejército, pero no invitó a su siervo Salomón. Y ahora, mi señor el rey, todo Israel está esperando que usted anuncie quién será el próximo rey. Si no toma alguna medida, mi hijo Salomón y yo seremos tratados como criminales en cuanto mi señor el rey haya muerto. Viene la madre de Salomón, Betsabé, ante al rey David y le recuerda aquello que Dios le había dicho, no solamente a David, sino ya era conocido por todos, de que en Primera de Crónicas, el capítulo 22, del 9 al 10, encontramos que se da esta profecía que Salomón sería el próximo rey. Y algo muy importante que debemos de notar de la nación de Israel, muy diferente a cómo funcionaban todos los otros países políticamente. No había unas elecciones como las que tenemos en nuestros países. No se decidía por dedazo, tú vas a ser el siguiente rey, sino que en Israel había esta gran bendición de que Dios mismo elegía al próximo rey para la nación. Y Dios ya había escogido a Salomón, pero Adonías quería tomar ese lugar. Entonces, nuevamente David le asegura a Betsabé que él cumplirá lo que había dicho Dios mismo, que Salomón sería el próximo rey, y empieza a dar indicaciones y habla acerca de cómo van a llevar a Salomón en la mula de él y lo van a coronar como rey. Y los siguientes versículos nos habla exactamente acerca de esto, de cómo llevan a Salomón y cómo lo nombran rey. Y vamos a leer el versículo 40 al 49 para ver la reacción de la gente y también de Adonías cuando se entera lo que está sucediendo. Toda la multitud siguió a Salomón hasta Jerusalén.
tocando flautas y gritando de alegría. La celebración estaba tan alegre y estruendosa que el sonido hacía temblar la tierra. Adonías y sus invitados escucharon la celebración y los gritos casi al terminar el banquete. Cuando Joab oyó el sonido del cuerno de carnero, preguntó: ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto alboroto en la ciudad? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque eres un hombre bueno. Seguramente traes buenas noticias. Para nada, respondió Jonatán. Nuestro señor, el rey David, acaba de proclamar rey a Salomón. El rey lo envió al manantial de Gihón con el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joaída, e iban protegidos por la guardia personal del rey. Montaron a Salomón en la mula del rey, y Sadoc y Natán lo ungieron rey en el manantial de Gihón. Acaban de regresar y toda la ciudad está celebrando y festejando, por eso hay tanto ruido. Es más, ahora mismo Salomón está sentado en el trono real como rey, y todos los funcionarios reales han ido a felicitar al rey David y a decirle que su Dios aumente la fama de Salomón aún más que la suya, y que engrandezca el reinado de Salomón aún más que el suyo. Entonces el rey inclinó la cabeza en adoración mientras estaba en su cama, y dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien el día de hoy ha escogido un sucesor que se siente en mi trono mientras yo aún vivo para presenciarlo. Entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Qué manera tan clara la Biblia de hablarnos de lo que empezó a suceder mientras que aún continuaba el banquete de Adonías. Salomón es proclamado rey y viene la gente celebrando con instrumentos, haciendo tanto estruendo que la Biblia nos dice que la tierra temblaba. Y escucharon los que estaban en la celebración de Adonías lo que estaba pasando en la ciudad y se empiezan a preguntar qué es lo que está sucediendo. Y llega el mensajero y les dice: efectivamente hay un nuevo rey, pero no es Adonías, es Salomón. Y el rey le ha dado su aprobación. Entonces, la reacción de todos los que estaban en la cena junto con Adonías, el versículo 49, entonces todos los invitados de Adonías, presos del pánico, saltaron de la mesa del banquete y se dispersaron velozmente. Ellos sabían que Adonías no tenía la autoridad para proclamarse rey, pero David, con la autoridad y con la dirección de Dios, cuando Dios había tomado y dicho que Salomón sería el próximo rey, ellos conocen esto y salen corriendo. Y lo que vemos aquí claramente es que esta exaltación que se dio a sí mismo Adonías, esto que él quiso demostrar que él se podía proclamar rey a sí mismo, estaba acostumbrado a tener todo lo que él quería, pero vemos que en ese instante es humillado grandemente. Sus invitados huyen, se dispersan en pánico. Y si lee los siguientes versículos, verá que él también siente un temor tan grande que sale corriendo al templo. Sale corriendo y se toma de las esquinas del tabernáculo y pide que no sea matado y ruega por su vida, sintiendo que él podía tomar todo lo que quisiera en un instante. Es totalmente humillado. Le tiene miedo a Salomón. Entonces piensa que lo van a matar y por eso es que él huye. Pero la historia de Adonías nos muestra una verdad espiritual tan grande que vemos a través de las Escrituras, acerca de cuando nosotros nos exaltamos y cómo Dios se encarga de humillarnos. Vamos a leer Proverbios capítulo 11, el versículo 2. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Estos dos contrastes tan grandes entre el orgullo y llevando a la deshonra, y la humildad llevando a la honra, no porque nosotros seamos de esa manera, sino porque Dios así lo ha establecido. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente:
El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es tan triste cómo vemos esto, no solamente en la vida de los hermanos en la iglesia, sino de todos los que nos rodean. Entre más nos sentimos que somos alguien, que somos algo, dice la Biblia claramente que el orgullo va delante de la destrucción. Esto es una advertencia para el creyente primeramente, porque son verdades bíblicas que se cumplen. La arrogancia antes de la caída. Cuando sentimos que somos invencibles, que ya nuestra inteligencia tenemos todo bajo control, que ya tenemos todo bien desarrollado y sabemos cómo vamos a hacer las cosas, es exactamente cuando viene la caída. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12, dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Nuevamente, cuando nos sentimos invencibles, que estamos pisando suelo firme, que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer con nuestro dinero, los planes para nuestra vida personal o en la escuela o en el trabajo, no necesito a Dios. Yo ya me encargué de todo, yo ya tengo todo bajo control. Hermanos, estamos tomando una actitud tan grave y a la vez tan necia. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En el Antiguo y Nuevo Testamento la condición del hombre continúa siendo la misma, un corazón egoísta lleno de ambición, un corazón que se enaltece y que hace que nosotros lleguemos a pensar que somos más que otras personas. Romanos también nos habla acerca de no sentirnos más de lo que realmente somos. Así que hoy, al ver esta historia tan triste de Adonías, más adelante termine de leer el capítulo 1 y verá las consecuencias de su ambición, de un hombre que jamás se le negó nada, de un padre que falló en guiarlo y disciplinarlo, y cómo esa actitud de egoísmo también corrompe el corazón del creyente muchas veces. Pero hoy podemos ver claramente cómo la exaltación tan necia y la ambición son un veneno para el corazón del creyente. No es malo querer mejorar en la vida. El error es pensar que usted lo puede hacer en sus fuerzas, que lo puede hacer fuera de Dios. El error es de que todo lo que usted ha obtenido y tenga, que usted reciba todo ese reconocimiento para usted mismo y no se lo presente a Dios. De Él es toda la gloria en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Reconocer de quién viene toda la bendición que hemos obtenido en nuestra vida. Entonces tenemos la persona equivocada en este trono. Adonías quería tomar un trono físico y gobernar sobre un país y él se quería sentar en ese trono. Pero aquí, hermanos, en nuestro corazón, ¿quién está guiando nuestras vidas? ¿Será Alex? ¿Será usted el que guía sus propias decisiones o es Dios el Señor de nuestra vida? No tomemos el lugar que no nos corresponde. En vez de querer nosotros tomar ese trono y recibir toda la gloria, nos arrodillamos humildemente y reconocemos a Dios por encima de todo. Nosotros, hermanos, no somos nada sin Él, y si alguien merece exaltación, si alguien merece recibir toda la adoración, es Dios en todo momento. Entonces la vida del cristiano, nosotros vivimos para glorificar a Dios. Somos salvos para la gloria de Dios. Las obras que hacemos son para glorificar a Dios. Nada es para nosotros. No busquemos que otras personas nos estén dando el reconocimiento a nosotros. No, hermanos, que seamos esa luz como nos habla el libro de Mateos, que brinque, que guíe, que muestre a Dios en todo, que apunte hacia Él. Entonces vivamos para Dios, dándole la gloria a Él en todo. Vamos a orar, hermanos, por
Cada uno de nosotros sabemos qué hay en nuestro corazón y muchas veces no nos damos cuenta de las actitudes que tomamos. Que el Espíritu Santo nos escudriñe y que nos muestre aquellas cosas que debemos cambiar. Que su palabra continúe haciendo su obra en nosotros, ese trabajo de penetrar hasta lo más profundo y discernir las intenciones de nuestro corazón. Oremos para que Dios continúe transformando nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestro carácter, y que encontremos gozo en servirle a Dios en todo lo que hagamos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos hoy por tu palabra y te agradezco por cada hermano que hoy está escuchando esta predicación. Nosotros, siendo creyentes, no estamos exentos, Señor, de sentir en nuestra vida la ambición o el egoísmo. Pero lo que sí tenemos es la solución, la respuesta a todo esto. Primeramente, al leer tu palabra, nosotros somos redarguidos. Nosotros podemos ver el error en el que nos encontramos y nos humillamos hoy delante de ti, Señor, arrepentidos. Si en nuestro corazón hay orgullo, si hay envidia, si hay una ambición por algo terrenal, por reconocimiento, por gloria que solamente te pertenece a ti, por el reconocimiento que únicamente tú deberías de tener, Señor. Te pido por cada hermano dentro de la iglesia, si hemos sentido envidia por algún otro ministro, algún otro siervo que dentro de la iglesia lleva a cabo un ministerio. Te pedimos, Señor, que perdones nuestro corazón si hemos sentido algún sentimiento de envidia por alguien en el trabajo, dentro de la familia o alrededor de donde vivimos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que hay en él, y vemos que esta ambición terrenal y carnal solamente lleva toda clase de maldad. Y cuánto pecado no se ha cometido por una ambición egoísta, por una ambición carnal. Te pedimos, Señor, que continúes transformando nuestro corazón y que tomemos consejo de tu palabra. Y te pido por cada padre y cada madre que está hoy escuchando este mensaje, que veamos claramente lo que la palabra nos habla acerca de no guiar y disciplinar a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les dé la sabiduría para ser buenos padres, para guiarlos en tu camino, para ser padres amorosos pero firmes en la disciplina y en enseñar convicciones bíblicas, principalmente a través de su ejemplo, de su manera de vivir y la enseñanza en el hogar. Gracias, Padre, porque tu palabra es perfecta y completa, y te agradecemos hoy por la instrucción que hemos recibido en ella. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.